Bueno, queríamos partir esta segunda mesa con nuestros grandes invitados. Le pusimos curadores de colección, jugando con el título también, y con Maite, que es nuestra moderadora. La idea de esta mesa un poco es discutir en torno a cómo los curadores se piensan dentro de una colección pública, qué significa ser curador de una colección pública y cuál es la capacidad creativa de la curaduría dentro de un estamento que ya está pauteado. Maite trabaja en el Consejo de la Cultura y ella va a ser la moderadora de esta mesa, así que le paso el micrófono a ella y gracias por estar con nosotros. Bueno, Sharon Lerner es curadora de arte contemporáneo. Obtuvo su bachillerato en artes plásticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y SMA del programa de Curatorial Practice de California College of Arts. En el año 2007 fue invitada por el Instituto Goethe como la única becaria latinoamericana para integrar el equipo educativo de la Documenta Dozenkassel en Alemania. En el 2008 fue miembro del equipo a cargo de la Oficina de Artes Visuales de la Municipalidad de Miraflores, donde participó en el desarrollo colectivo de varias exhibiciones. Entre ellas, cabe resaltar la muestra individual de Fernando Bedoya en la Sala Luis Miró Quesada Garland, titulada Clase B, Obra Abierta. También organizó, con Miguel López, Tener Lugar, Experiencia, Acontecimiento y Posibilidad en el Centro Fundación Telefónica, última muestra de la serie Arte para Aprender, basada en la colección de arte contemporáneo del Mali. En el 2010 obtuvo, junto con las curadoras Xiaoyu Weng y Michelle Fledler, una beca de Southern Exposure para realizar Mission Afterviews, un proyecto que revisa las historias y transformaciones arquitectónicas de salas de cine abandonadas en el distrito de La Misión, en la ciudad de San Francisco. Ese mismo año obtuvo el 101 Curatorial Fellowship del Walt Disney Institute for the Contemporary Arts. Durante ese periodo se desempeñó como investigadora para la Caddy Star Foundation. Actualmente es la curadora de arte contemporáneo del Mali, el Museo de Arte de Lima. Bueno, un poco la invitación de Gonzalo fue para conversar sobre cómo nos aproximamos o cuáles son las aproximaciones curatoriales a una colección, a la colección en mi caso, de un museo. Pero creo que es importante comenzar un poquito contextualizando la colección del Mali. Probablemente muchos de ustedes no sepan de qué trata esta colección y cuál es el trabajo que se ha hecho en el museo en los últimos años. Un poco lo que quiero hacer hoy es contarles cómo se forma la colección de arte contemporáneo del Mali y cuál es su carácter. Situar el origen de la colección contemporánea actual en la historia de la institución y explicar la política curatorial, los tipos de exhibiciones que se han realizado hasta el momento y un poco las líneas que se quieren seguir también con las adquisiciones. Esta colección es muy reciente. Los orígenes de la colección contemporánea datan del año 2006-2007, momento en que la institución hace un intento inédito porque crezca, formando un comité de adquisiciones de arte contemporáneo especial, lo que se traduce en un esfuerzo sistemático y sostenido por enriquecer la colección. Hay tres elementos fundamentales que constituyen este comité y que permiten este trabajo de adquisiciones. La conformación de un comité ejecutivo, distintos miembros del comité que aseguran el financiamiento y apoyan las adquisiciones, y un comité curatorial que de alguna manera asesora al proceso de adquisiciones. No es una decisión solamente mía, sino que hay asesores externos que permiten identificar digamos, las líneas a seguir. Tienen una mención especial el rol de estos curadores externos en las investigaciones independientes que ellos realizan. Me voy a referir a ello más adelante. En líneas generales, se podría decir que las políticas de adquisición del Mali han seguido un par de principios básicos. El primero, la identificación de momentos de quiebre históricos en la producción artística de finales del siglo XX, y el segundo, el responder a variados intereses de la producción artística más reciente a partir de ejes de interés temático. De alguna manera es importante aclarar que desde la formación del CAC en el 2007 se han anexado a la colección más de 300 obras que cubren el periodo vagamente desde 1960 hasta nuestros días. Aunque las líneas generales de la colección contemporánea incluyen obras propias de las experimentaciones vanguardistas, se está acoplando, ¿no? Quizá hay que arrimar esto.
de grupos como Arte Nuevo, que es un grupo de vanguardia que funcionó en Lima entre el 66 y el 68, que estaban vinculados a una producción de arte pop. Es en realidad el inicio del gobierno de Juan Velasco Alvarado, comienza en 1968, que marca un punto de inflexión en la historia del arte peruano. El gobierno de Velasco signa una época de radicales cambios sociales y una nueva reconfiguración de los espacios de representación en la vida nacional. Es entonces que algunos artistas simpatizantes de los ideales del régimen desarrollan una gráfica que cambiaría súbitamente el imaginario visual peruano. Así aparece un término como el pop achorado, acuñado por el artista Jesús Ruiz Durán, en alusión a sus diseños para los afiches de la reforma agraria, el cual consiste en una versión local del pop con un asidero en lo social. Estos presupuestos estéticos se radicalizarían con la aparición de EPS Huayco, un colectivo que estuvo activo entre 1980 y 1981, que tiene una propuesta fundada en la estética popular emergente en Lima. A pesar de su corta existencia, EPS Huayco produjo un cuerpo de obras emblemáticas que se concentra en una carpeta de grabados que se llama Arte al Paso, en la encuesta de preferencias estéticas o en un proyecto que es quizá el más conocido de ellos, que se llama Sarita, una intervención en un cerro cercano en el kilómetro 54 de la Panamericana en Lima. De alguna manera estos marcan un poco los inicios históricos de la colección. Y a partir de ahí se ha tratado de vincular, digamos, esta incursión temática de lo popular o un imaginario visual popular a la producción de artistas más recientes. La colección, dado que el museo se encuentra ahorita en un periodo de transición, en plena remodelación del segundo piso del edificio para albergar las colecciones históricas, por el momento aún no se encuentra con una sede fija, o sea, no se puede observar el conjunto de la colección contemporánea. Por lo tanto, las exposiciones temáticas que se han desarrollado en base a la colección desde entonces suelen responder a un marco de adquisiciones y donaciones recientes en las que se establecen nexos entre las nuevas piezas incorporadas y grupos de obras ya existentes en la colección, mostrando así el sentido de la integración de estas piezas al acervo del Mali. El enriquecimiento de la colección se ha estructurado a través de cuidadosas propuestas elaboradas, como mencioné antes, por un comité curatorial que ha permitido cubrir paulatinamente algunos de los vacíos en la colección. La premisa era, de alguna manera, cubrir muchos vacíos históricos que se encontraban desde 1960 en adelante, sobre todo recogiendo mucho del arte crítico que no se encuentra representado en ninguna otra colección nacional, ni privada, ni pública. La mayoría del público peruano no tiene un mayor conocimiento sobre estas experiencias, que en muchos casos eran insulares o marginales. Entonces el museo ha asumido un poquito como una tarea el contextualizarlas y el inscribirlas en la historia del arte reciente y permitir nuevas lecturas al respecto. En ese sentido, se ha logrado también incorporar un grupo de trabajos cuya importancia histórica merece un lugar destacado dentro del acervo del museo. Se ha buscado consolidar la presencia de artistas clave en el desarrollo de las artes plásticas, conformando un cuerpo de obra representativo de su trabajo, como es el caso, por ejemplo, de artistas históricos representativos como Jorge Eduardo Eyelson, Jorge Piqueras, Emilio Rodríguez Larraín, quienes constituyen una suerte de alternativa al modernismo imperante en los 50s y 60s y se plantean como un antecedente importante para la producción de artistas más jóvenes. Por ejemplo, además de la incorporación o del trabajo con artistas locales y de la cobertura de momentos históricos, digamos, en la producción peruana, el museo también incorpora obras de artistas latinoamericanos o internacionales que desarrollan obras cuyas temáticas se pueden relacionar con temas de interés en la colección. Hay algunos ejes temáticos que cruzan la colección, entre ellos, por ejemplo, la reflexión en torno al crecimiento urbano de Lima, una reflexión en torno al paisaje de la costa del Perú. Hay un núcleo muy importante de obra. Por ejemplo, esta pieza es una pieza de Cornelia Parker, la artista británica, que se llama Exhaled Cocaine o cocaína exhalada, que fue desarrollada en el contexto de una exposición que ella tuvo en el Mali y comisionada especialmente para la colección, y se vincula mucho con, por ejemplo, muchos temas que se tratan en la obra. Hay toda una línea que sigue la cocaína, por ejemplo.
Pero hay un grupo muy importante de obra en la colección que trata sobre la violencia política y aborda específicamente el periodo de 1980 al 2000 y el conflicto entre el Estado peruano y el grupo senderista Sendero Luminoso, ¿no? El grupo terrorista Sendero Luminoso. Muchas de estas piezas que abordan el periodo de la violencia política, yo diría que hoy en día el Mali probablemente tiene la colección más importante de obras en torno a este tema, obras que no se encuentran recogidas en ningún otro sitio y que ni siquiera están recogidas en un espacio como el futuro lugar de la memoria, que todavía no termina de consolidarse. Otro de los ejes que se ha trabajado últimamente es la incorporación de piezas que han empezado a aparecer a partir de investigaciones de curadores y críticos, que se han sido rescates históricos. Entre ellas cabe destacar, por ejemplo, el caso de la obra de la artista Teresa Burga, no sé si ya lo hemos pasado, es una instalación, ¿podemos ir un poquito antes? Sí. Bueno, y ahorita va a pasar, es un poquito antes, una instalación de fondo negro. Hay una instalación muy importante de la artista Teresa Burga que ha sido incorporada, que se llama Cuatro Mensajes, una compleja ambientación que Burga realizó en el año 1974. En la pieza, Burga transforma frases extraídas aleatoriamente de la televisión nacional en un mismo día y las yuxtapone para plantear un modelo comunicativo alterno. Es una pieza de arte conceptual que ha sido reconstruida y ha sido encontrada recientemente porque se pensaba que no existían este tipo de trabajos en el contexto peruano. Es un trabajo de investigación del crítico Miguel López. Otro de los trabajos que acaba de ser un poco recuperado e incorporado a la colección es la obra de Sergio Ceballos, el artista Sergio Ceballos, en el marco del grupo Chaclacayo. El grupo Chaclacayo fue un colectivo integrado por los artistas Sergio Ceballos, Raúl Avellaneda y Helmut Sota, que estuvo activo en los años 80. Esta es una imagen de dos fotografías en blanco y negro con dos cuerpos colgantes, no sé si pueden buscarla, por favor. La serie consiste en una suerte de dramatización de estampas populares religiosas y, si se quiere, paródica, en la que el artista trata de sentir en su propio cuerpo el martirio y la carga sexual que contienen ciertas iconografías, en particular la imagen de Santa Rosa de Lima. Es un poquito más arriba, esta es. Gracias. En ella Ceballos da cuenta de un momento en la historia del Perú y se alude de manera muy sutil a la violencia, no solo política, sino también de género, una línea por demás aún no explorada en la colección y que se está tratando de abrir. Este material empieza a hacerse visible gracias a las exposiciones históricas e investigaciones internacionales que han recogido este trabajo, en particular la muestra que se está presentando en estos momentos en el Museo Reina Sofía de Madrid, Perder la forma humana, donde también hay mucha presencia de obra de artistas chilenos. Estamos tratando de establecer vínculos entre la producción histórica, ¿no?, entre la producción de varios artistas peruanos con la producción regional. En ese sentido, también cabe destacar, por ejemplo, la incorporación reciente, una más, por favor, de esta obra, gracias a una donación de Pedro Montes, esta obra del artista chileno Francisco Casas, que se llama Performance, Fragmentos Románticos de la Amazonía 16, de la serie S.E.J., que consiste básicamente en un viaje que realiza Casas a lo largo del río Tambopata, en la selva peruana, haciendo una suerte de homenaje a la obra de Juan Downey, el video Transaméricas, pero a la vez es una reflexión en torno a la transformación del ecosistema del Tambopata, a cómo ha afectado a la vida de esta comunidad S.E.J. producto de la explotación de la industria del caucho. Hay muchas obras, como les decía, de artistas de la región que se pueden vincular con temas de interés. Hay otras obras, esta es una obra, por ejemplo, de William Córdoba, un artista peruano radicado en Estados Unidos, que reflexiona sobre un problema patrimonial. La pieza se llama Laberintos, after Octavio Paz, y lo que él hace es apropiarse de una colección de discos de vinilo de la Universidad de Yale, como un acto de retribución simbólica, ya que esta institución tenía en su poder piezas arqueológicas que el Estado peruano pedía que se repatriaran al país, que habían sido llevadas por Hiram Bingham, el descubridor. En fin,
o esta pieza, por ejemplo, realizada por Yoshua Ocon, un artista mexicano, en el marco de una residencia en el Perú, en la Galería Revolver, donde interviene un archivo fotográfico, un estudio fotográfico, y se apropia de las distintas imágenes de mujeres que se habían llamado María Quispe, haciendo una suerte de análisis, una suerte de cotejo del proceso migratorio en Lima. Más allá de las piezas que han ingresado a la colección en los últimos años, me gustaría también hablar brevemente de otro canal de ingreso a la colección y otro tipo de trabajo con la colección. ¿Puede pasar más adelante a la parte que dice Mal in situ, por favor? Aparte de las muestras temáticas con la colección, en el museo desde el año 2008 y también un poco en el marco, gracias. En el marco de la remodelación y de la apertura del museo, se desarrolló este programa que se llama Mal in situ, donde se invita a distintos artistas internacionales y nacionales a desarrollar proyectos de sitio específico, ya sea dentro de espacios transicionales en el museo, por ejemplo el vestíbulo, o extramuros, en distintos lugares de la ciudad. En ese contexto se puede resaltar la intervención o el trabajo de José Carlos Martinat, quien hizo esta intervención que se llama Monumentos Vandalizables, Abstracciones del Poder 3, en el año 2010, donde hizo una maqueta grande, a gran escala, donde yuxtaponía distintas edificaciones estatales, el Palacio de Justicia, Palacio de Gobierno, distintos ministerios, y la dejaba como una escultura minimal en blanco e invitaba a distintos, al público y a distintos participantes a intervenirla. De alguna manera haciendo una suerte de graffiti donde pudieran expresar distinto tipo de quejas u opiniones respecto a los poderes del Estado, pero a la institución misma también. Otros proyectos dentro de Mal in situ, por ejemplo, han sido la invitación al artista Melanie Smith, quien junto con Rafael Ortega desarrolló un proyecto que se llamó Bulto, que era un docuficción donde, bueno, la artista pasó mucho tiempo en Lima, conociendo la ciudad, el flujo urbano, y decidió hacer esta película donde hacía un seguimiento a este bulto, una suerte de fardo, no se sabía su contenido, por distintos puntos de la ciudad, una suerte de deriva por la ciudad, por distintos sitios arqueológicos, y una suerte de paneo sobre la ciudad de Lima, ¿no? El tercer proyecto se ha comisionado en el marco de este programa, mobiliario específico también para el museo. Este es un proyecto de Alberto Casari y Eva Pez, que trabajan entre arte y diseño, que han desarrollado el mobiliario del museo. Y el último proyecto de Mal in situ fue comisionado a Armando Andrade Tudela, quien en el lapso de 2 años realizó una investigación sobre la historia de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, que fue universidad que fue la sede, uno de los focos principales del surgimiento de Sendero Luminoso en los 80s, pero además fue una universidad de vanguardia en los 60s y 70s. Andrade Tudela lo que hace es analizar un poquito este espacio como la cuna donde se genera, digamos, por un lado una suerte de espacio ilustrado de izquierda, y cómo empieza a degenerar hacia la violencia política, y de alguna manera lo establece un paralelismo con la situación de otra universidad en la ciudad de Lima, que es la Universidad Ricardo Palma, y realiza una serie de entrevistas y una publicación y una investigación muy importante, y un filme que fue proyectado en el museo. Osbel Suárez es historiador del arte. Desde 1999 hasta 2008 fue comisario coordinador en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, orientando su actividad hacia el área latinoamericana. En el 2004 pasa a ser miembro del Comité Español ICOM, Consejo Internacional de Museos de la UNESCO. De 2011 a 2013 trabajó como curator en jefe de CIFO, Fundación Cisneros Fontanal, en Europa. Destacan en sus exhibiciones 1998, Sueño Tropical, una revisión del arte cubano de los años 90, Casino de Salamanca, España, en el año 2002. La pasión por el libro, muestra en torno al libro como territorio común de escritores y artistas. Y en el 2007, Los Cinéticos, una exploración en torno al cinetismo reivindicando los aportes de América Latina.
Y bueno, podríamos seguir también. Ahora Asbel Suárez vive y trabaja en Madrid. Cuando en el 2010 yo me incorporo como curador jefe a la colección de Cisneros, uno de los primeros trabajos que se me encarga fue... No, ¿cómo hacemos con esto? ¿El micrófono? Así. ¿Y ahora? Ahora se oye mejor. Bueno, cuando me incorporo, decía, en el 2010, como jefe de colección, curador jefe de la colección Cisneros, uno de los primeros trabajos que se me encarga fue el de viabilizar un intento, una aproximación de exhibición de la colección Cisneros en La Habana. Cuando hablo de la colección Cisneros me refiero técnicamente a CIFO, a Cisneros Fontanals, la rama de la familia que tiene una sede permanente de exhibición en Miami. Hay otra rama que son dirigida por Patricia Phelps, que tiene la Fundación Cisneros en Nueva York, que no tiene un espacio de exhibición permanente. Digamos que esto es una de las dos grandes diferencias de las dos ramas de la familia. A mí se me planteó un problema difícil a todos los niveles. Primero, uno a nivel muy personal, como yo, que soy de origen cubano, aunque resido en Madrid hace más de 20 años, regresar de nuevo a mi país de origen y recolocar una exposición privada en el marco de un país que había socializado toda la producción artística. Colección, además, de una persona que también era de origen cubano. Cuando empezamos las negociaciones siempre intentamos buscar un espacio representativo. La colección de ELA es una colección poderosísima, enorme, muy diversa, a ratos incluso enciclopédica, una colección que casi que está montada sobre islas. Algunos de los segmentos de esa colección, como por ejemplo el relativo a la abstracción geométrica latinoamericana, tiene una fuerza enorme. La fotografía y los nuevos medios también. Cómo intentar recolocar todo esto dentro del panorama de las artes plásticas cubanas en un circuito donde sí existe un público interesado y conocedor del arte contemporáneo, sobre todo debido al fenómeno de las sucesivas ediciones de la Bienal de La Habana, pero que sin embargo estaba totalmente ausente del coleccionismo privado y de una red de galerías privadas, cosas inexistentes en el sistema cubano. Finalmente, de los espacios disponibles con los que pudimos contar, el único posible fue el antiguo Centro Asturiano de La Habana. El Centro Asturiano de La Habana se fundó en 1927 y en su tiempo fue una de las instituciones de carácter cívico de los grupos de los asturianos que venían a España. Como el Centro Asturiano se crearon otros, el canario, el catalán, el gallego, el Centro Gallego, pero cuando triunfa la Revolución, se nacionaliza, se convierte en un gris y deteriorado Tribunal de Justicia, y en el 96, partiendo de una orden de la presidencia del país, se intenta readecuar para convertirlo en la sede de las colecciones europeas del Museo de Bellas Artes, sometido a un proceso de ampliación poco afortunado, en el que el edificio tradicional del museo se convierte solo en la sede de arte cubano, el antiguo cuartel de milicias próximo al museo, en un espacio de trabajo para los investigadores de la institución, y el antiguo Centro Asturiano en el depositario de las colecciones europeas, que casi todas parten de un proceso de nacionalización en los años 60. A partir de este momento, es la primera vez que el Museo de La Habana desmonta una parte importante de su colección permanente para albergar una colección como esta. Y también es una de las poquísimas ocasiones en que el Estado cubano permite que una colección privada, en este caso particular de una coleccionista de origen cubano radicada en Miami, se exhiba en el principal museo de la isla. Esta complejidad, que era política y logística, pone de manifiesto de alguna manera también la actitud de las autoridades políticas de la isla, que intentaban reconstruir de alguna manera las relaciones con los artistas cubanos en el exterior. ¿Cómo colocar un proyecto de una colección privada en un museo de carácter público, en un edificio nacionalizado, reconvertido en museo y anteriormente punto de encuentro de la colonia de asturianos de La Habana? En ese sentido,
nosotros pensamos que una mirada transversal y transhistórica a la colección que albergaba ELA podía ser interesante, sobre todo si se organizaba a través de determinados núcleos temáticos. Como el Centro Asturiano de La Habana es un edificio de carácter decimonónico, ecléctico en su arquitectura, que no estuvo nunca pensado para los fines actuales, nos resultaba extremadamente complejo. Las salas con las que se disponían eran limitadas de espacio, no se corresponden al cubo ideal para exhibir una exposición. Y entonces pensamos que al dividirla en 5 núcleos temáticos, pero que cada hipotético visitante tuviese la posibilidad real de organizarse la visita a discreción. Es una exposición que no se planteaba con esa manera de relato en la que debe existir un fin y un final, un principio y un final entendidos desde la lógica, sino que cada cual podía organizarse a partir, digamos que de los 5 núcleos sobre los que se organizaba como pretexto el proyecto curatorial. Había uno que a nosotros nos parecía muy importante, que era el de maestros del arte moderno y contemporáneo. Los maestros, sobre todo entendidos como maestros dentro de la colección de ELA, porque si bien Cuba había tenido bastantes aproximaciones al arte contemporáneo, sobre todo al latinoamericano, bien es cierto que La Habana queda fuera de cualquier circuito de ciudad importante donde se puedan ver exhibiciones de primer orden. Y en este sentido, hacer vincular al público cubano con obras de primer orden de Michelangelo, de Donald Judd o de Nan Yupay nos parecía muy importante, entre otros muchos artistas. Otro segundo núcleo que nos parecía importante, y este se vinculaba directamente con las sucesivas ediciones de la Bienal, era el de arte latinoamericano contemporáneo. ELA tiene una poderosa colección de arte latinoamericano, creo que está dentro de las mejores del continente. Hace más de 30 años que las está coleccionando y decidimos colocar obras muy emblemáticas, como una pieza importante de Neto, Los Nocturnos de Guillermo Cuica, aquello que es una pieza muy catalogada, muy vista, hecha con ese color azul que intenta imitar la planimetría arquitectónica y que lo que reproduce en última instancia son esas cabinas pornográficas. Esa pieza estuvo presente en La Habana, ya Cuica había asistido a ediciones previas de la Bienal, de todas formas. Y algunas series de Priscila Monge, pertenecientes a la serie Pensum, que son aquellas series acotadas, solamente con textos. No debo tener memoria, no debo tener sexo anal, no debo acostarme con curadores. Fueron algunas de las piezas que se seleccionaron para ese apartado. De fotografía alemana, sobre todo la famosa escuela de Düsseldorf, La Habana prácticamente no había visto nada. Y a nosotros nos parecía muy interesante recuperar obras del matrimonio Becher y de toda la serie de discípulos que había conformado la escuela, desde Thomas Ruff a Thomas Struff, a Andreas Gursky, a Candida Hofer. Y de esta nueva escuela de fotografía alemana, la colección SIFO tiene un legado ejemplar, compuesto por más de 40 obras. Casi todas ellas se pudieron ver en La Habana. Y por último, había un capítulo que a nosotros nos parecía muy importante, porque era un intento también de reconciliación del público cubano con artistas cubanos que habían desarrollado buena parte, si no toda su producción, fuera de las fronteras físicas de la isla, los conocidos de alguna manera como artistas del exilio. Hubo un capítulo, quizás el más conflictivo dentro de todo este proyecto, evidentemente por las resonancias que iban más allá del hecho artístico en sí mismo, que era exhibir obras de Ana Mendieta, de Félix González Torres, había obra también de Jorge Pardo y de María Martínez Cañas. También había una obra de Leiren Martínez Casanova. Todo esto bajo un capítulo que se llamaba Outside Cuba y que lo que intentaba era reproducir desde el título mismo una famosa exposición de finales de los años 80, donde se recuperaba la obra de estos artistas y se exhibió en algún museo de Puerto Rico y después itineró a algunos lugares de algunos museos estadounidenses. La exposición al final corrió buena suerte, tuvo un éxito de público importante. De hecho, según las autoridades del museo, ha sido la exposición más visitada. Tuvimos el enorme problema de que la exposición coincidió con una edición más de la Bienal de La Habana, y desde la perspectiva de las autoridades político-culturales de la isla, una exposición de este tipo rebasaba la autoridad y la autonomía del museo para hacerla en sus propias sedes, cosa que siempre fue hablada y negociada de esta manera. Y a pesar de mantenerse la sede del Museo de Bellas Artes en su nueva recolocación del Palacio del Centro Asturiano, la exposición en los anales del Estado cubano quedó registrada
como una muestra paralela de la 11ª Bienal de La Habana, que la regía un lema que no tenía nada que ver con nuestra exposición y que rezaba más o menos así como imaginarios sociales o algo así. Hubo una queja enorme de la que la dirección de CIFO se mantuvo totalmente apartada porque no se correspondía con el espíritu de la colaboración de este proyecto, pero finalmente la Bienal y toda la prensa de la isla, con carácter oficialista, canibalizó el proyecto. La exposición fue técnicamente fagocitada y de una exposición pensada para un museo que además se correspondía con el centenario del museo. Se convirtió en una especie de exposición paralela de la Bienal de La Habana. Aún así, la recepción del público cubano fue importantísima y de hecho yo creo que ha sido la única gran aproximación de una colección de peso importante a nivel internacional que ha tenido La Habana en los últimos 50 años. Y esto era más o menos la idea de lo que yo le quería contar. No tengo imágenes porque finalmente decidieron no hacer catálogos para la exposición, pero sí se hizo un panfleto donde se reproducen algunas de las obras, reproducciones técnicamente malas, algunas casi que equivocadas y en blanco y negro, y de una producción limitadísima, es decir, memoria visual de la exposición prácticamente no queda.